la adoración y la fe genuina en Cristo Jesús. La pureza de corazón es la base, ¿ok?, del servicio genuino a Dios, de la adoración genuina a Dios y de la fe genuina para con el Señor Jesús. Sabes que yo siempre me pongo a escribir los temas que me toca dar en los estudios, y mientras estoy escribiendo y estoy buscando información y orando a Dios, siempre me gusta escuchar predicaciones a través del YouTube, y me gusta escuchar a algunos hermanos que Dios los usa mucho. Una vez, esta semana, escuché a un hermano predicando, y basado en lo que él estaba predicando, Dios me guió para que hiciera este tema de esta noche. Él dijo algo, hermano, que yo quedé totalmente 100% en contra de lo que él dijo. Y él dijo estas cosas, dijo: no es necesario, dijo este predicador, tener un corazón puro en santidad y en obediencia total a Dios para poderle servir, para poderlo adorar y para poder alabarlo genuinamente. Porque dice, de todas maneras, Él es Dios y toda la creación le alaba y le sirve. Y dije yo, está totalmente equivocado. Yo sé que Dios, toda la creación lo adora y lo alaba, pero no toda la creación lo adora genuinamente. Hay personas, como dice Jesús en el libro de Mateo, hay personas que a Jesús de labio lo honran, pero su corazón está lejos de Él, está lejos de la santidad. Y se me vinieron un montón de pasajes bíblicos, hermanos, que totalmente contradicen todo eso. Totalmente. Lo vemos claramente cuando Jesús va al templo y mira a aquellas personas que le preguntan sobre la ofrenda, y Jesús les dice que cuando vengamos al altar y traigamos una ofrenda a Dios, antes de que ofrezcamos la ofrenda a Dios y tenemos algo en contra de un hermano, dice que vayamos y nos pongamos a cuenta con el hermano y después ofrezcamos la ofrenda a Dios. Porque es necesario que la ofrenda que le demos a Dios sea una ofrenda pura, una ofrenda santa, una ofrenda, hermano, donde Dios se deleite, como lo pasó con la ofrenda que le llevó a Abel y no con la que le llevó Caín, porque nuestro Dios es un Dios santo. Dios, hermano, rechaza totalmente toda actitud de pensamiento, de voluntad, de decisiones que va en contra de los principios bíblicos de Dios. El apóstol Pedro habla en primera de Pedro, capítulo 3 en adelante, hasta el versículo 18 más o menos. Y Pedro dice: sed santo, porque yo soy santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. El salmista David en el Salmo 15 dice también: ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién habitará en tu monte santo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no dice, inclinó su corazón a cosas vanas, y le va explicando más. Pablo dice: mando que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas a Dios. Josué le dice a Israel en Josué capítulo 24, Josué le dice: ustedes no podrán servir a Jehová el Señor, porque Jehová el Señor abomina vuestras rebeliones. En el libro de Isaías, hermanos, Isaías dice estas palabras: porque vuestras rebeliones han hecho división entre vosotros y Dios, y las oraciones que ustedes hacen para con Dios, Él no las escucha. Hay tantos pasajes bíblicos, hermanos, que hablan de la necesidad de la pureza de corazón en la vida de un hijo de Dios. Cuando una persona, cuando un cristiano empieza a vivir en desobediencia a Dios, porque déjenme explicarle algo muy importante. Tenemos que ser puros de espíritu, tenemos que ser puros de carne, y tenemos que ser puros de mentes y también de voluntad. ¿Okay? Eso es lo que habla Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 en adelante.
Entonces, cuando nosotros, hermanos, pensamos que podemos cometer algún tipo de pecado y que todo pasó y que no hay nada, no hay problema, estamos totalmente equivocados. Ahora, hay personas que pecan carnalmente, cometen actos inmorales. Hay otros que pecan espiritualmente, hay contaminación espiritual, como por ejemplo idolatría, participar de fiestas paganas. También hay personas que pecan con sus pensamientos, hay otros que pecan con su voluntad, lo hacen conscientemente. Pero en cualquiera que sea el área, hermano, o la razón de pecar, el pecado siempre va a contaminar el alma del cristiano. Y no solamente eso, sino que también va, hermano, a obstruir una comunicación y una relación pura delante de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros oramos a Dios, hermanos, debemos de tener siempre en cuenta lo siguiente. Primero, todos los días pecamos. No somos pecadores. No cometes error, como dice mucha gente, todos somos pecadores. No, no somos pecadores. Somos justos, somos hijos de Dios. Si pecamos es porque nos descuidamos por imperfección, por debilidad o por cualquier cosa. Un pecador peca consciente y voluntariamente. Un pecador se deleita en pecar, se deleita en desobedecer a Dios, se deleita en llevarle la contraria a Dios. Un hijo de Dios no peca así. Entonces, si usted y yo estamos conscientes, hermanos, que pecamos, que le fallamos a Dios, también debemos estar conscientes que necesitamos pedirle perdón a Dios. Nunca cometa el error que cometió un hermano una vez, y hablé con él, estaba orando y dijo estas palabras: Señor, si en algo te he fallado, Señor, perdona. Esa es una equivocación grave. ¿Sabe por qué? Porque pone en duda su vida espiritual delante de los ojos de Dios, y también pone en duda lo que Dios dice de nosotros. Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, dice que todos pecamos. Que el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si la Biblia dice que todos pecamos, ¿por qué llego yo a la presencia de Dios a poner en tela de duda lo que Dios dice, lo que yo estoy haciendo? Somos imperfectos. Entonces, mientras nosotros no estemos, hermano, al corriente, al día, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, mientras no estemos buscando una solución para dejar de pecar, mientras no pongamos nuestra voluntad, nuestra decisión en hacer las cosas que Dios nos manda hacer, porque Santiago habla sobre eso, hermano. Lo hemos dicho muchas veces. Santiago dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, no solamente hay pecado de inmoralidad, no solamente hay pecado inmundicia espiritual, como la idolatría, el paganismo y esas cosas. También hay pecados que el hombre comete consciente y voluntariamente, sabiendo su voluntad, en su mente, en su raciocinio, que no le agrada a Dios, y lo hace. Por ejemplo, si usted va por la calle y mira a una persona necesitada, Dios toca su corazón para que bendiga a esa persona o le hable del Evangelio, y usted o yo cerramos nuestro corazón, aunque no sea un pecado carnal, aunque no sea un pecado de contaminación espiritual, pero es un pecado. O sea que para Dios no hay pecado pequeño. Pecado es pecado. Y ese pecado nos está haciendo a nosotros bloquear nuestra comunicación con Dios. Uno de los efectos que se ven mucho, hermanos, de una persona que no está al corriente, yo uso esa palabra porque es importante, hermano, que cada vez que usted vaya a orar, sea por la comida, por lo que sea, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos estar limpios, estar libres, estar sin cargas, para poder caminar, para poder vivir, para poder correr esta carrera. Una persona que tiene mucha carga sobre su conciencia, hermano, que tiene mucho peso sobre su espalda espiritualmente, no camina cómodo en los caminos de Dios. Y no es libre tampoco. Cuando una persona, hermano, tiene tiempo de no estar al corriente con Dios, le voy a decir algo que es muy evidente en esa persona. Siempre justifica su mala conducta delante de Dios. Esa es una de las evidencias. Otra de las evidencias que pasa de una persona que no está al corriente con Dios
es que es una persona, hermanos, que minimiza el efecto negativo de la desobediencia que tiene para Dios. Piensa que nada va a pasar. No, ya tengo 6 meses de estarlo haciendo y nada me pasó. Aquí está. No, hermano, mire, la Biblia dice que cuando el pecado nos alcanza a nosotros, hay consecuencias muy graves. Muy graves. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, hablamos eso con mi hermana ayer, y Pedro dice, mejor que hubiera sido no haberme conocido, antes de conocerme y volverte atrás. Entonces, a veces hay personas que todavía tienen una Biblia en la mano, que todavía vienen a la iglesia, pero hace rato se volvieron atrás. Porque su corazón no lo gobierna Jesús. Porque sus decisiones no concuerdan con la voluntad de Dios. Porque todo lo que hace en su vida, hermano, no toma en cuenta a Dios. La opinión de Dios le tiene sin cuidado. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, siempre tiene en cuenta a su Padre Celestial. Siempre. Es tu voluntad, Señor, que yo haga esto. Y si toma una decisión equivocada, Padre, yo lo hice. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, yo le pido perdón, yo lo hice. Cuando se tiene ese espíritu de hijo de Dios, uno siempre tiene respeto hacia su Padre y se comporta como hijo delante del Padre Celestial. Pero cuando una persona no toma en consideración a Dios, porque déjeme decirle, hermano, que el pecado es como el cáncer. Empieza con algo poquito y va hasta que le contamina todo el cuerpo. Y si en el momento que usted comete una falta, usted no pide perdón, esa falta le va a llevar a hacer otra, y a otra, y a otra, hasta que se hace bien grande el problema. Una vez que el problema se hace grande, es muy difícil. Solamente la misericordia de Dios, solamente el poder de la gracia de Dios puede quitar esa carga que tiene esa persona en la conciencia. Cuando la conciencia de la persona ya está practicando constantemente el pecado, sabiendo que es malo, ya la conciencia se cauteriza. Ya perdió toda sensibilidad a la voz de Dios. Ya no toma en cuenta la voluntad de Dios y le da lo mismo que Dios sepa que esté pecando, que está desobedeciendo, le da lo mismo. Cuando veo a una persona que ya le da lo mismo, es porque ya perdió la identidad de hijo de Dios. Cuando ya el corazón no puede ser redarguido, cuando el corazón ya no puede ser tocado por el Espíritu Santo, la conciencia que te haga sentir que está mal, cuando se pierde esa sensibilidad, ya va de bajada. Ya va de bajada. Entonces es muy importante, la gente que está muerta, un muerto no puede sentir. Un vivo sí siente. Un muerto espiritual no siente que está pecando o que está haciendo mal, porque está muerto. Un vivo sí siente cuando estamos haciendo algo mal. Yo siento cuando hago algo malo y digo, Padre Santo, perdóname, hice algo malo, perdóname, porque yo siento que hice algo malo. Y muchas veces vengo a orar a Dios, hermanos, y aunque yo no tengo en mi mente algún tipo de pecado que haya hecho, pero mi conciencia siempre me dice, no eres perfecto. No eres perfecto. Y recuerda lo que dijo tu Señor, el que dice que no ha pecado es un mentiroso. ¿Eres mentiroso, Floyd? No lo quiero ser. Entonces sí has pecado. Padre, te pido perdón por aquellos pecados que me son ocultos. Porque mira, hermano, a veces creemos que no hemos pecado. A veces creemos de que no hemos hecho cosas malas y que todo está bien y que no pasó nada. David era un hombre que tenía en sus manos la decisión como rey de poder conservar la vida de una persona o quitarle la vida a alguien. Era un hombre que Dios le puso toda la autoridad, puso todo su pueblo bajo su autoridad para que él gobernara, él dirigiera y él juzgara al pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el problema con David? David estaba viviendo una falsedad en su corazón.
estaba viviendo una falsedad. Su corazón estaba en total desobediencia a Dios. Déjeme decirle algo. Dice la Biblia, hermano, que Israel andaba en la guerra. ¿Y qué estaba haciendo David? Estaba en su palacio. Dice que se levantó a las 2 de la tarde. Ese amigo dormía más que un oso, hermano. El pueblo de Dios, vamos a traducirlo en el lenguaje de nosotros. En la iglesia andaba evangelizando, los hermanos andaban visitándose unos con otros. Habían hermanos que estaban ayunando, estaban orando. Habían hermanos que estaban llamando a otros hermanitos para que vinieran a la iglesia, motivaran. Y el zángano de David, bien dormidote, sin hacer nada y siendo él el rey. Pero sí que ni se sentaba para juzgar a la gente. Y salió a la azotea de su palacio y miró a Betsabé. Si ve lo que hace, hermano, cuando una persona deja de hacer la voluntad de Dios. Cuando un cristiano deja de hacer lo que Dios le manda hacer, ese tiempo que Dios lo preparó para que usted y yo le sirviéramos, el diablo lo agarra y nos lleva a desobedecer a Dios. Cuando decidimos desobedecer al Señor, ¿a quién cree usted que nos sometemos? Si solamente hay 2 señores, ¿a quién cree que los sometemos? Si Dios le dice a usted, mire, levántese y vaya a hablarle de Jesús a cierta familia, ¿okay? Un sábado en la tarde, por ejemplo, y usted o yo tenemos ese mandato de Dios, pero en vez de ir a hacer la voluntad de Dios, empezamos a desobedecer. ¿En qué vamos a ocupar ese tiempo? El diablo toma ese tiempo y nos lleva a no solamente a hacer lo malo, sino a estar conscientes de que no hemos obedecido a Dios. David cometió ese gravísimo error. Cuando David mira a la mujer que se está bañando, la mandó a traer. Era un hombre que tenía muchas esposas. Este hombre no necesitaba codiciar la mujer del prójimo. No necesitaba eso. Tenía muchas esposas, hombre. Y era el rey. Este podía buscarse a una doncella y casarse con ella y tener otra esposa ya. Pero ¿por qué tuvo que poner la mirada en la esposa de su amigo Urías? ¿Por qué tuvo que poner la mirada en la esposa de un siervo de él? Porque su corazón había determinado desobedecer a Dios. Una vez dijo un pastor estas cosas, hermanos, y yo concordé con él. Dijo estas cosas: una mente vacía es un taller de Satanás. Si no ocupamos nuestra mente y nuestro tiempo, el tiempo de Dios, porque hay tiempo para todo, dice la palabra del Señor. Y déjeme decirle que usted y yo, como hijos de Dios, Dios también nos da un tiempo para que nosotros nos acerquemos a Él y le sirvamos con todo el corazón. Si ese tiempo que Dios nos da para que busquemos su presencia, para que le sirvamos, para que le adoremos, para que hagamos su voluntad, no lo usamos en la obediencia a Dios, créanme, se lo voy a decir, la posibilidad de que usemos ese tiempo para hacer cosas malas son muchas. Le voy a decir por qué. Porque el principio, hermano, el principio de no hacer lo que Dios te mandó a hacer, te lleva a hacer otra cosa más allá de la desobediencia. David tenía la obligación de él estar vigilando las guerras que se estaban haciendo. Cuando él se da cuenta que la mujer sale embarazada, o la mujer le dice, ¿sabes que estoy embarazada? Mandó a matar al esposo, a Urías. Era un siervo de él. Mira, mételo al frente de la batalla y cuando esté recia la batalla, déjalo y háganse para atrás. Porque él quería tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo. Cuando nosotros cometemos errores, si no pedimos perdón a Dios inmediatamente, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. La ventaja que tenía David es que David no estaba muerto espiritualmente.
David empezó a sentir en carne propia la ausencia de Dios. Empezó a sentir en carne propia lo que es vivir como un hijo de Dios sin tener a Dios en el corazón. Es lo más triste que puede experimentar un hijo de Dios, hermanos. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero sí yo lo he experimentado. Que tú sientas en tu corazón que has contristado a Dios y que Dios no está con el gozo que tenía antes acerca de tu vida. Y te sientes solo. Y vienes a orar y en vez de sentir la presencia de Dios, lo que sientes es tristeza. Lo que sientes es que Dios como que no te escucha. Como que Dios es indiferente a lo que tú estás viviendo, a lo que tú estás pidiendo, a lo que tú estás haciendo. David tenía ese gravísimo problema. Pero David no fue tonto, hermanos. David sabía que había cometido ese pecado. Aunque él trató de esconderlo y llegó el profeta Natán y le dijo, ¿sabes qué? Esto y esto pasó, le dijo ahí una parábola. Y cuando se le dio la interpretación, le dijo, ese hombre eres tú. Dios le reveló lo que estaba haciendo. ¿Con qué propósito Dios siempre revela a su pueblo en lo que estamos fallando? Para que nosotros hagamos ajustes a nuestra vida espiritual. Para que nosotros nos desprendamos de las cosas que nos están impidiendo obedecer, servir y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Siempre me he preguntado yo estas cosas, hermanos. ¿Por qué el pueblo de Dios le cuesta, hermano, adorar a Dios y hacerlo con el alma, pasar al frente, levantar tus manos, doblar tus rodillas? ¿Por qué le cuesta al pueblo de Dios eso? ¿Cuál es el problema? El problema es ese, hermano, que una vez que el pecado lo dejamos ahí, se va endureciendo nuestros corazones y no sentimos en el corazón el deseo de alabar a Dios. No debemos dejar, hermano, que eso pase de un día para otro. En el momento que usted sabe que falló a Dios, en ese momento pídale perdón a Dios, pidamos perdón a Dios. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si Él está esperando que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿por qué no lo hacemos? David dijo, yo no puedo vivir sin Dios. El mismo Dios que estaba conmigo cuando yo tocaba el arpa y los demonios salían de Saúl, ya no está conmigo. ¿Por qué razón no estaba ahí? Porque su corazón no era recto delante de Dios. No era un corazón justo delante de Dios. Mientras un pueblo de Dios, hermano, no entienda esto, porque hoy en día, hermano, mire, me da tanta tristeza a mí ver, hermano, que hoy en día no se habla de santidad en los púlpitos. No se habla del temor de Dios en los púlpitos. Muy pocas veces se habla de lo que es la palabra de Dios, del compromiso como hijo de Dios, de nuestra identidad como hijo de Dios. Porque déjeme decirle, hermano, usted como hijo de Dios tiene muchísimas bendiciones, muchas promesas, tiene muchos privilegios, pero también tiene mucha responsabilidad. No solamente con Dios, con su familia, en el trabajo, en su vida mía espiritual, en la iglesia. Tenemos mucho compromiso nosotros como hijos de Dios. Si nosotros no entendemos esa función de nosotros, hermano, cuando Dios nos llame para pedir cuenta, hermano, vamos a quedar muy cortos. Vamos a quedar muy cortos. Por eso es muy importante entender quiénes somos, por qué estamos en este mundo, con qué propósito nos puso Dios en este mundo. Pero algo muy importante sobre eso, para que usted y yo podamos hallar gracia delante de los ojos de Dios, para que usted y yo podamos mantener nuestra vida espiritual de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Lo primero, la base de todo eso es una santidad completa en nuestros corazones. Si no hay un corazón puro en nuestras vidas, si no hay temor de Dios en nuestros corazones, si no anhelamos, si no buscamos la santidad para vivir, dice la Biblia, buscad la paz con todo y la santidad. Se busca. Y es una cosa de decisión.
Lo contrario de santidad, le voy a decir que es desobediencia. En cualquiera que sean los niveles de desobediencia, desobediencia es desobediencia. En cualquiera que sea la área de desobediencia, es desobediencia. Es desobediencia. Entonces tenemos que buscar la santidad de Dios. ¿De qué manera? Obedeciendo a Dios. Y déjeme decirle algo, hermanos. A veces es muy difícil. Porque tenemos un sistema de vida, un patrón de conducta que no concuerda con la voluntad de Dios. Y cuando tenemos que renunciar a ciertos derechos de nosotros para poder hacer lo que Dios nos manda hacer, es ahí donde empezamos a ver las cosas diferentes. Nos vemos en una encrucijada y decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a buscar la santidad de Dios. Si permitimos que el hombre viejo, que está mal fundamentado, nos gobierne, vamos a dejar a Dios esperándonos y vamos a ir a hacer lo que nosotros creemos que nos conviene hacer. Déjenme decirle algo. La única persona que sabe lo que a usted le conviene es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Por qué muchas veces usted y yo le pedimos a Dios? Yo el otro día le dije esto a ustedes. Yo tengo más de 13, 12 años y un poquito más con 5 peticiones a Dios. Dios ya me contestó 2, hasta 3. Y sigo haciendo. Y sigo haciendo. ¿Por qué cree usted que muchas veces Dios no nos responde la oración cuando queremos? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Si Dios me da a mí todo lo que le pido en el momento que se lo pido, yo puedo llegar a ser, en términos seculares, como un niño berrinchudo delante de Dios. Que voy a querer que Dios me responda porque me tiene que responder. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Lo que Dios más quiere de nosotros, le voy a decir que es lo mismo que pasó con Jesús. Dice la Biblia en el capítulo 5 del libro de Hebreos, dice la Biblia que Jesús, por lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Si nosotros no aprendemos la obediencia, hermanos, tampoco vamos a estar experimentando las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Créanme que sí. Dios siempre está pendiente para bendecir nuestras vidas, pero cuando desobedecemos a Dios, bloqueamos esa bendición que venga hacia nosotros. Miren lo que dice el Salmo 51. Leamos el versículo 6. ¿Estamos listos, hermanos? Gloria sea a Jesús. Dice el Salmo 51, versículo 6. Hablamos de que era el salmista David quien escribió esto. Les expliqué por qué estaba en esa situación. Dice el versículo 6. Mira lo que dice. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Primera cosa muy importante. Yo le puedo presumir a ustedes, o usted o cualquier persona puede presumir cualquier cosa delante de los seres humanos. Pero ¿cómo la presumimos delante de Dios? ¿Cómo la presumimos delante de Dios? No se puede. Cuando un cristiano tiene verdad en el corazón, en lo íntimo de su corazón, déjeme decirle que Dios es experto para ver esa verdad en el corazón de cada persona. Dios sabe perfectamente las razones con las que usted viene a la iglesia, las razones con las que usted sirve a Dios, las razones con las cuales usted, hermano, anda en el mundo guardándose del pecado, haciendo lo que Dios le manda hacer. Dios sabe perfectamente las razones de por qué usted hace eso. Dice que Dios, me gusta mucho esto porque es algo, hermano, que nos deja a nosotros definitivamente, hermano, no nos deja sin excusas. Sin excusas. Dios dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, dice, me has hecho comprender sabiduría. Me gusta un canto que canta este hermano Adrián Romero, que dice que cuando está en su presencia
dice que Él lo sabe todo, no hay nada más que hacer porque tú lo sabes todo. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, mira, tu alma, sentimiento, emociones, pensamiento, voluntad, carácter, temperamento, todo está desnudo a los ojos de Dios. Todo. David lo conocía. Cuando no hay ese conocimiento espiritual acerca del obrar de Dios en nuestras vidas, creemos, actuamos y pensamos que Dios no nos está viendo. David dijo quizás en su corazón, bueno, ahora que esta mujer sale embarazada y va a decir, hombre, pero tú no estás embarazada si te puso en la guerra, hombre, lo voy a mandar a matar para que le echen la culpa a otra persona. Maybe, así dijo. Y quizás lo logró, porque nadie lo juzgó. Pero cuando tocó que yo le pusiera la lupa, ¿cómo te escapas? Mira, hermano, cuando nosotros entendemos esto, lo que viene a nuestro corazón es un temor reverente hacia Dios. David estaba, cuando era niño, él estaba en la majada, dice la Biblia, en el monte, estaba cuidando las ovejas de su padre. Samuel llegó a ungir al nuevo rey de Israel. ¿Ok? Y cuando pasó uno de los hermanos de David, dice la Biblia que Samuel dijo, he aquí el ungido de Israel, el rey de Israel. Y Jehová lo exhortó. Está en primera de Samuel capítulo 16. Dice, yo no miro lo que los hombres miran. Yo no, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas yo miro su corazón. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cómo mira Dios tu corazón? ¿Qué es lo que Dios mira en tu corazón? ¿Hay pureza? ¿Hay humildad? ¿Hay nobleza en tu corazón? ¿Por qué cree usted que Jesús dijo en Marcos capítulo 10:13 de que si nosotros no nos hacemos igual a un niño no entraremos al reino de los cielos? Porque una persona maliciosa, una persona con envidia, una persona, hermano, que actúa con premeditación, nunca va a agradar a Dios. Santiago dice que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios Él los mira de lejos. Ahora, yo no puedo presumir que soy humilde, pero déjeme decirle algo. En el momento que una persona dice que es humilde, deja de serlo. En ese momento deja de serlo. Porque una persona humilde, una de las características es que él nunca busca flores para sí mismo. Nunca lo hace. Ahora, más allá de eso, en lo íntimo de nuestra alma, ahí están los ojos de Dios. Ahí están los ojos de Dios. David lo experimentó y dijo, esto no va bien conmigo. Tengo dos opciones. Me pierdo, me echo a la perdición, o la otra cosa, le busco solución a esto. Y él se acercó a Dios y se acercó clamándole humilladamente para que Dios lo perdonara. Porque él sabía perfectamente que la única forma de hallar gracia delante de los ojos de Dios es haber sido lavado y justificado por la sangre de Cristo Jesús. Si no entendemos nosotros esto, vamos a seguir pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y nada pasa, porque de esta manera voy a la iglesia los domingos. ¿Sí? De esta manera vengo a la iglesia, aquí estoy los domingos, no fallo los domingos. Pues el viernes no, pero aquí estoy los domingos. Déjenme decirle, hermano, que esas cosas ya no son para que estén en nuestras mentes eso. Somos hijos de Dios, pero no solamente los domingos. Somos hijos de Dios 7 días a la semana. 12 meses al año somos hijos de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano. Alguien dijo una vez esto, hermano, y me dio risa, pero concordé con él. Es fácil ser cristiano en una iglesia, porque normalmente aquí no venimos a ofendernos ni a golpear, aunque a veces parece el ring de boxeo.
Pero es casualidad, hermanos. Pero normalmente la iglesia no es un ring de boxeo, aunque muchas veces se ve así. Es una peleadera, hermano, olvídate. Tremendo, un fuego cruzado, porque no te enganches, está dura la cosa. Pero normalmente tú vienes a la iglesia, ¿qué? A que tu alma sea llena de Dios, sea restaurada, haya paz, haya gozo, haya armonía. La gente llegue y te saluda con respeto, con sinceridad, porque te voy a explicar algo, hermano. Alguien llega a ti, te da la mano, tú sabes si está haciéndolo con sinceridad. No, tú no sabes, hombre. El que piensa que el otro no sabe, es el que está equivocado. Es la verdad, hombre. Hermano, yo le digo, ¿cómo está? Usted sabe perfectamente si es cierto o no es cierto. Sabe. Aunque ponga una cara bonita. Hola, hermanita, qué gusto verte. Oh. Luego se nota. El espíritu dice, no, eso es falsedad. ¿Sabe qué dice el espíritu? Eso es Chinese. Eso es Chinese, eso no es real. Pero cuando te encuentras a alguien que te dice, hermano, Dios te bendiga, tú lo sientes. Lo sabes. Y esa sinceridad, ese conocimiento espiritual en lo íntimo, es lo que Dios quiere que entendamos que Él lo está viendo. El versículo 7, nos vamos a irnos rápido porque no digo que vamos a terminar porque son 3 veces y a la tercera nos vamos. No he dicho una, Dice el versículo 7, hermanos, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Nótese que en ambos palabras que le dice él nunca dice me voy a lavar yo solo. Él nunca dice me voy a justificar yo solo. O voy a argumentar para estar bien. O voy a aparentar, o voy a decir que yo no fui. No. Porque son los errores más grandes que podemos cometer los seres humanos. ¿Ok? Yo digo algo, si cometes una falta, hombre, ponte de frente y dile, Padre, yo lo hice, yo. Ahora quiero pedirle perdón. Esa sinceridad es lo que Dios quiere de nosotros. Pero cuando yo vengo y digo, yo no he hecho nada, a mí me ofendieron y yo no hice nada, ¿sabe qué estoy haciendo? Estoy impidiéndole a Dios que perdone mis pecados y que traiga paz a mi corazón. Nunca intente de argumentar sus faltas. Nunca. Algo que yo he notado en los seres humanos, en todos los seres humanos, cuando venimos a Jesús, Jesús quita esto que le voy a explicar, pero normalmente los seres humanos no tienen el valor para reconocer que han fallado delante de Dios. Segundo, no tienen el valor para asumir las consecuencias de sus decisiones y de sus malas acciones. Siempre tratan de culpar a otro y montarle el muerto a otro. Yo siempre he dicho esto, lo he dicho más de una vez. Yo voy a pensar, nadie va a pensar por mí. Nadie va a hablar por mí. Nadie va a decidir por mí. Es mi vida, yo lo voy a hacer. Y déjenme decirles, nunca lo he permitido. Yo no he permitido que alguien ande hablando en mi nombre o decidiendo en mi nombre o que me diga lo que tengo que hacer o lo que tengo que hablar. Nadie lo va a hacer. La única persona que lo hace es Cristo Jesús. Pero déjenme decirle algo. Cada vez que tomo decisiones y las tomo malas, yo digo, yo fallé. Yo decidí mal. Y digo, Padre, por favor, perdona. ¿Entiende? Porque así como tengo la decisión la voluntad para tomar mis propias decisiones, debo de tener valor para asumir las consecuencias de mis decisiones. Pero yo no puedo ponerle mi carga o las consecuencias de mis malas acciones a otra persona cuando el que decidió fui yo. Pero sí, nunca permito que la gente decida por mí. Respeto la opinión, el consejo, el punto de vista de las personas, lo respeto. Pero nadie me va a decir a mí lo que yo voy a hacer con mi vida. Nadie. Solamente Cristo Jesús. Entonces es muy importante eso. Cuando yo permito que una persona me diga lo que yo tengo que hacer, yo soy esclavo de esa persona. Y no soy siervo de Jesucristo. Yo no nací para suplir las necesidades o las pretensiones de los hombres.
Yo nací para alabar y honrar el nombre de Dios. Ahora, escucho el consejo y muchas veces me corrigen, ¿sabes qué? Eso no está bien. Tienes razón. Ok, cambiemos. Hagamos otra cosa. Busquemos soluciones en vez de culpables. Esa es mi vida, sí. Pero hermano, necesitamos entender que cuando venimos a la presencia de Dios, lo que necesitamos de Dios es su misericordia. David lo entendía, que la única forma para que su corazón fuera limpio delante de Dios es que Dios lo perdonara. Era la única manera. Si yo llego a la presencia de Dios o viene un hermano y me dice, hermano, yo quiero pedirte perdón, hermano, por esto, o que me diga, hermano, ¿sabes que tú me ofendiste? ¿En serio, hermano? Sí, hermano, te pido perdón, hermano. Discúlpame, yo te pido perdón. Si no supe cuánto, pero si tú dices, yo te pido perdón. Pero cuando usted le dice a una persona, hermano, ¿sabes qué? Me da pena lo que te voy a decir, pues te lo quiero decir, hermano, fíjate que me lastimaste con lo que dijiste. Y en vez de decir, hermano, perdóname, ¿y tú también lo hiciste? ¿No te acuerdas? ¿Y tú te quedas atrás? Hay gente que hacen eso, hermano. Son personas que no tienen el deseo, no tienen la necesidad espiritualmente en su corazón de ser limpiado, de ser perdonado por Jesús. Si usted me dice, hermano, usted me ofendió, yo le pido perdón, hermano. Yo no tengo problema con eso. Eso me ayuda a mí, porque me hace vivir libre. Para servir a Dios hay que estar libre. Y para estar libre hay que estar en santidad. Pero si yo me niego, hermano, a hacer lo que tengo que hacer para mi salud espiritual, yo solo me estoy metiendo en un problema. No es de gente sabia, no es de gente inteligente. No lo es. Cuando yo dejo de perdonar, cuando dejo de aceptar, hermano, que cometí un error, yo solo me pongo cadenas espirituales que me van a impedir alabar, honrar, servir y glorificar el nombre de Dios. Porque mi corazón, mi alma, mi mente y mi voluntad va a estar atada por el pecado. ¿Qué es lo que cuesta? No cuesta nada, hermanos. No cuesta nada. El problema mayor es el orgullo que muchas veces tenemos en el corazón. Pero cuando lo superamos es muy fácil. Entendemos, hacemos un balance, hermano. Mire, hágase ese balance. ¿Qué es más importante para su vida? ¿Conservar el orgullo y no reconocer que ofendió a alguien o que falló? ¿O ser humilde y tener a Jesús en el corazón y paz en tu alma? Es mejor. David lo entendió. Lávame, límpiame y seré blanquecido. Si tú no lo haces, yo nunca lo voy a hacer. Una vez que el pecado es quitado del corazón, Dios cambia nuestra mente, cambia nuestra alma, hermanos. Porque te voy a explicar algo. Una persona que está llena de su corazón de maldad nunca va a poder ver su condición espiritual. Nunca. Hasta que le quitan esa venda de sus ojos, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, hasta que le quitan esa venda de sus ojos, empiezan a ver con claridad la realidad espiritual en que viven. Versículo 8, vámonos rápido, así vamos a terminar una vez. Dice el 8, hazme oír gozo y alegría. O sea que este hombre estaba, hermano, más atribulado, hermano, fíjate. Estaba más amargado que un café sin azúcar, hermano. Oh, sí, hermano, porque te voy a explicar algo, hermano. Mira, a veces las personas creen de que tener rencor en contra de alguien, resentimiento en contra de alguien, odiar a alguien, le beneficia a ellos. Hermano, me ha perjudicado es uno, hombre. Yo le dije un día esto a usted, le voy a decir cómo es el odio. El odio es como que usted agarre una taza de café para los que beben café, a mí ni me lo enseñe. Okay. Y en vez de ponerle azúcar, póngale veneno y se lo toma. Yo no gano nada con odiar a la gente. Me lastimo yo solo. Yo solo me hago daño. Porque el odio es veneno para el alma. Grábese eso. Sigamos leyendo pues. ¿Dónde estamos? En 7, ¿verdad? 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. O sea que este amigo estaba, mira hermano, que ni se le acabó el sueño y el apetito y todo. El 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas
mis maldades. Maldades. Una cosa es desobediencia y otra cosa es maldad. ¿Cuál es la diferencia? La maldad se hace con premeditación, con la intención de lastimar a alguien, una manera de alevosía. Alguien que hace algo para hacer daño a otro tiene un corazón malo en su corazón, en su vida. El escritor de Hebreos dice esto en el capítulo 3: mirad, hermano, que no haya entre vosotros alguien de corazón malo que se aparte del Dios vivo. Una persona que hace maldad o ya se apartó del Dios vivo o está camino para allá. Por eso es muy importante. Ya leíamos con los hermanos allá en el estudio, en el libro de Mateo capítulo 7, Jesús dice: de la manera que tú quieras que los hombres te traten, de esa manera trata también a los hombres. El versículo que sigue, hermanos, es el 10, ¿verdad? El 10. Ahí vamos a terminar. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón. ¿Qué es crear? ¿Qué es crear? Hacer algo de la nada. Hacerlo. Porque el que tenía estaba podrido. Le quitó el que tenía y le creó otro nuevo. Crea en mí un corazón limpio. Es muy importante eso, hermanos. Es muy importante. Una de las oraciones que debemos tener siempre delante de Dios es: Señor, quita de mi corazón lo que a ti no te agrada y pon en mí lo que a ti te agrada. Porque el Espíritu Santo es el que sabe perfectamente lo que necesitamos y la pieza que nos hace falta en nuestra vida para poder agradar a Dios. David sabía perfectamente, se lo voy a decir en otras palabras: de nada servía para David que Dios lo perdonara. De nada le servía. ¿Por qué? Porque su corazón era el que estaba malo. ¿Sí? En otras palabras, de nada sirve que vengamos a pedirle perdón a Dios si seguimos haciendo lo mismo. Lo que tenemos que hacer es: Señor, perdóname, límpiame, pero crea en mí un corazón nuevo, que sea agradable a ti. Un corazón que se deleite en tu presencia, en obedecerte, en servirte, en amarte, en temerte. Cuando Dios escucha eso de su boca, inmediatamente te hace la cirugía. Te hace un trasplante de corazón y te pone un corazón tan grandote que no te va a caber en el pecho, hermano, porque vas a necesitar amar a todo el mundo. Sí, vas a tener que amar hasta a tu enemigo, tienes que amar. Y si es así el corazoncito, no te vas a amar ni tú mismo, hermano. ¿Sí? Si es así de pequeño el corazón, no vas a tener amor ni para ti mismo. Pero si es un corazonzote así, muchacho, vas a amar a todo el mundo. Vas a tener amor para todos. ¿Ok? Por mucho que te llene Dios, más vas a dar. Pero David fue muy inteligente: crea en mí, hazme un corazón nuevo, quítame esto que no sirve, porque de nada me sirve que me perdone, Señor. Si vuelvo a pecar otra vez, perdóname, pero cámbiame. Si el corazón del hombre no es transformado, hermano, mire, el hombre nunca va a dejar de pecar. Nunca. Y el mayor problema, ¿sabe cuál es? Que siempre lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace y considera que todo está bien. Hermano, toda desobediencia es pecado delante de Dios. Ahí vamos a terminar, ya 2 veces, ¿verdad? Y dice: y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Eso lo necesitamos cada día nosotros. Cada día. Usted y yo no necesitamos pecar de la manera como pecó David, para pedirle a Dios que haga eso con nosotros. No. Pecado es pecado. Y entre más le pedimos a Dios eso, Dios lo va a ir haciendo cada día más. Va a ir quitando y va a ir poniendo, va a ir quitando y va a ir poniendo, hasta el punto que tú y yo estemos en total agrado a los ojos de nuestro Dios. No se puede servir
No se puede adorar a Dios, no se puede ofrendar a Dios, no se puede, hermano, tener una fe genuina a Dios si no hay el corazón puro. No se puede. Hay que limpiarnos de toda contaminación de espíritu y de carne, dice Pablo, perfeccionándonos a santidad en el temor de la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermano, denle un aplauso a Jesús. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a orar, hermano. Yo quisiera que uno de ustedes ore a Dios, oremos.